Vamos a ver algunos consejos a tener en cuenta al momento de trabajar con materiales, aplicar y editar materiales. Un primer punto a destacar es la diferencia entre materiales y mapas. Nosotros cuando hablamos de materiales hablamos de la manera o el comportamiento en el que la luz incide en los objetos, ¿sí? Y cómo estos, ya sea que reflejen o absorban luz o interpreten la luz, se proyecta a través del render que vamos a realizar en las escenas de malla. Cuando hablamos de mapas nos referimos a imágenes en mapa de bits, ¿sí? Texturas que nosotros vamos a aplicarle a estos materiales como información extra. Dentro de Maya tenemos diferentes clases de materiales y hay algunos que son genéricos en donde nosotros podemos ir agregándole texturas o diferentes tipos de mapas que nos van a permitir convertir ese material genérico en algo muy específico, como por ejemplo un material que represente ladrillo, un material que represente un metal, etc. De esta manera hay que tener en cuenta que los mapas forman parte de la información que va dentro de un material. Y los materiales contienen toda esta información y se ve reflejada a través de los renders que realizamos en Maya. Al momento de aplicar materiales tenemos múltiples opciones o maneras de hacerlo. Ahora vamos a ver solamente dos, pero siéntanse libres de ir buscando y practicando con el programa. Si encuentran otras, vamos a poder visualizarlas y mostrarlas después para que ustedes de alguna manera vayan encontrando la manera de trabajar más cómodos, ¿sí? Y que logren completar sus proyectos. En primera instancia vamos a ver la manera sencilla, que es haciéndole clic derecho a cualquier objeto, ¿sí? Que tengamos en la escena. Dentro de las últimas opciones que nos da, vamos a encontrar una que se llama asignar nuevo material o aplicarle un material que ya se encuentre en la escena. Si nosotros ya le aplicamos el mismo material a otro elemento, ya está creado y ya está editado, y directamente lo que podemos hacer es asignarle un material que aparezca de la lista propia dentro de la escena. La segunda es abriendo el Hypershade, ¿sí? Que es el editor de materiales, que también nos permite crear, editar, ¿sí? Combinar materiales. Desde aquí vamos a poder seleccionar un material que nos interese y en paralelo tener seleccionado también nuestro objeto de referencia o la superficie en la que queremos aplicar el material. Haciendo clic derecho sobre el material vamos a tener la opción de aplicar este material a los objetos seleccionados. Entonces la metodología que se sigue es esta, ¿sí? Tenemos que tener previamente seleccionado un objeto, luego seleccionamos el material, le hacemos clic derecho y tocamos la opción aplicar material a la selección. Como tercera sugerencia, encontramos también dentro de la lista de materiales en el Hypershade un material específico que forma parte de los materiales de Arnold, del motor de render. Esto es importante porque Arnold, al momento de renderizar, va a dar prioridad y va a optimizar mucho más los materiales que son propios de él, del motor, ¿sí? Que los materiales de Maya. En este caso es importante saber que Arnold como motor de render tiene cámaras, ¿sí? Tiene luces, pero también tiene materiales propios. El material Standard Surface lo que permite es, una vez que lo aplicamos y que lo creamos, podemos modificar las propiedades de manera rápida a través de algo que se llama presets, ¿sí? O preseteos dentro del material. Y esto nos va a permitir transformar este material genérico en un material específico, como por ejemplo vidrio, plástico, cerámica, a través de estos preseteos. Con tal solo tocar el tipo de material que necesitamos, lo va a convertir, va a modificar los parámetros a una representación o comportamiento parecido al material que le designamos. Vamos a ver ahora algunas opciones en relación a los mapas UVs y cómo estos influyen también en la manera en que nosotros vemos e interpretamos los materiales dentro de Maya. Una de las opciones principales es saber cargar estos mapas dentro de los materiales. En muchas plataformas o tiendas virtuales encontramos que al momento de descargar un modelo 3D también viene con estos mapas o texturas aplicadas y vienen filtrados o por categoría organizados los tipos diferentes de mapas que necesita o que va a utilizar el modelo. Esto es algo muy importante y saberlo de entrada nos sirve para poder organizarnos en la manera en que después cuando carguemos este modelo a las escenas podamos organizar toda esta información que viene aparte del modelo 3D. En este caso, como ven en la imagen de referencia, van a poder ver un modelo que se puede descargar y todos los mapas de textura que vienen incluidos en él. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada mapa se aplica o se agrega dentro de Maya en un punto específico o un parámetro específico. Así tenemos mapas de color que se aplican en la propiedad color, mapas de textura o relieve que se aplican en la propiedad normal o bump. De esta manera tenemos que saber vincular
cada una de las imágenes con los parámetros que la representan dentro del programa. Una vez que nosotros hayamos aplicado las texturas o imágenes de referencia, puede suceder que no esté realizado lo que se llama el mapeo de UVs. ¿Qué es esto del mapeo de UVs? Nosotros dentro de Maya, cada objeto tridimensional que tenemos en la escena, ¿sí?, posee coordenadas en su geometría que podemos utilizar como para aplicar una textura en un lugar específico que querramos dentro del modelo. Y Maya ya trae de manera predeterminada diferentes tipos de realizar este mapeo o esta sincronización entre el modelo geométrico con la malla. Dentro de las opciones que podemos encontrar al momento de realizar el mapeo, tenemos la ventana de V-Editor, ¿sí?, que contiene todas las herramientas para poder realizar los mapas o editar los mapas que nosotros les cargamos. Estas herramientas son bastante extensas, en realidad nosotros terminamos utilizando 4 o 5 que son las principales, ¿sí?, que nos van a permitir recortar la geometría, extenderla o desplegarla sobre una superficie, ¿sí?, y de esta manera saber qué polígono representa qué parte del cuerpo y dónde pintar exactamente una textura o aplicar una textura a cierta cantidad de polígonos o áreas de la geometría. De esta manera es un proceso que vamos a poder realizar con tiempo, esto lo vamos a seguir viendo en las clases, pero tengan en cuenta que el V-Editor sirve para realizar y editar el mapeo de UVs, ¿sí?, y un par de herramientas que vamos a estar trabajando también en otros módulos. Vamos a ver a continuación algunos puntos a tener en cuenta al momento de renderizar o configurar el render para nuestras escenas. En este punto, si vamos a renderizar con Arnold como motor de render principal, debemos tener en cuenta que hay algunas opciones que son generales y que primero tenemos que editar desde la pestaña principal. Abriendo la ventana de Render Setting vamos a encontrar varias opciones, ¿sí?, y en ciertas pestañas hay información específica que necesitamos antes de poder lanzar, ¿sí?, a realizar un render, como por ejemplo la resolución con la que va a salir, el formato con el que deseamos que salga, también la ubicación donde después vamos a ubicar el archivo una vez que ya esté renderizado, ¿sí?, y tener en cuenta también que si estamos realizando una animación seguramente vamos a querer renderizar más de un fotograma, ¿sí?, y entonces vamos a tener que configurar para que se renderice una secuencia de render en vez de uno solo. Siguiendo con la configuración principal, tenemos que tener en cuenta que hay puntos que los vamos a editar desde la pestaña Arnold, que es la que sigue, y desde ahí vamos a encontrar la habilitación de algunos efectos visuales, ¿sí?, que son propios del motor de render, o mejorar también la calidad con la que va a realizarse el cálculo de la iluminación a través de Arnold. Al entrar en detalle en la configuración del motor de Arnold, vamos a ver que hay algo que se llama sampling o samples, ¿sí?, que lo que nos permite esto es de alguna manera mejorar o optimizar el cálculo que realiza el motor de la iluminación, ¿sí?, y de los reflejos en la escena. Esto es muy importante ya que si aumentamos estos números, como ustedes ven en la imagen de referencia, aumenta también el tiempo de render, pero también aumenta la calidad del resultado final. Lo que permite esta opción es calcular el rebote de la luz una cantidad de veces que necesitemos, ¿sí? Generalmente con números bajos se calcula la iluminación directa que recibe una escena y se calcula un cierto porcentaje de la iluminación indirecta o por rebote de la escena de esa misma luz. Cuando vamos aumentando estos números y estos valores, lo que se produce es que el cálculo se profundiza y calcula una mayor cantidad de rebotes de la luz sobre la escena. Quiere decir que lo que logramos es mucha mejor iluminación en cuanto a la iluminación indirecta, ¿sí?, y un acabado mucho mayor, lo que produce también que disminuye el ruido en la escena, ese grano que se genera en zonas oscuras se disminuye, pero esto después se va a reflejar en el tiempo de render, que va a ser mucho mayor también porque el cálculo es mucho más complejo. Y siguiendo con las opciones que posee el motor de Arnold, en este caso en la parte inferior vamos a encontrar algunas opciones para habilitar efectos, ¿sí?, como el motion blur, el efecto de distorsión por movimiento. Es un efecto que, dependiendo si son escenas obviamente animadas o si tienen algunos elementos que se encuentran en movimiento en nuestras escenas, vamos a poder diferenciarlos a través de este efecto. Tal vez si no lo tenemos activado no vamos a poder percibir que es un objeto que está en movimiento, entonces de esta manera podemos diferenciar zonas estáticas de zonas de movimiento dentro del mismo render. Y por otro lado, la opción Environment nos ayuda a generar esta profundidad también dentro de las escenas, ¿sí?, a través de generar una ambientación, una atmósfera, podemos agregar lo que es niebla a nuestras escenas o también la distorsión de la luz.
a través de la profundidad. Esto es algo muy importante si estamos generando espacios exteriores renders o si necesitamos agregar cierta ambientación para nuestras escenas. Luego de ver la configuración de render desde el render setting, podemos acceder a renderizar nuestra escena de diferentes maneras. Desde la ventana de Render View tenemos diferentes opciones que nos van a permitir renderizar ya sea un solo fotograma, renderizar una secuencia de fotogramas. También podemos seleccionar cierta parte de nuestro plano donde esté enfocando la cámara y decirle a Maya que renderice o que vuelva a renderizar cierta zona específica de la escena. De esta manera no tenemos que esperar todo el tiempo que dura hacer el render completo, sino que podemos ir haciendo pruebas mínimas sobre ciertas regiones dentro de la escena para ver el resultado. Esto se utiliza mucho cuando estamos modificando la iluminación o cuando queremos ver la calidad final en una zona pequeña, ¿sí? Para no tener que esperar lo que dura realizar el render completo, es una buena opción. Y también hay otras opciones que se van habilitando dependiendo del motor de render que tengamos activo. En este caso, al habilitar el motor de Arnold, tenemos la opción de poder renderizar en tiempo real. Esto quiere decir que podemos activar el renderizado por tiempo real de Arnold y movernos con la cámara e ir viendo el resultado, ¿sí? De cómo sería la iluminación final de nuestra escena, ¿sí? Al mismo momento o al mismo tiempo. Esta es la lógica del tiempo real que nosotros podemos estar renderizando. Se activan ciertas funciones que realizan el render un poquito más rápido, ¿sí? Y nos podemos ir desplazando con la cámara desde el visor para poder ver el resultado de manera casi instantánea. Una herramienta muy útil para conseguir bocetos de nuestras animaciones o también generar capturas de los planos que estamos realizando con las cámaras es la herramienta PlayBlast. En este caso PlayBlast lo que nos ofrece es poder realizar una captura de los visores, de la información que estamos viendo a través de una cámara, en los visores que tengamos activos, y generar un video o una imagen, ¿sí? De esta información, la cual no va a ser en detalle final como un render como tal, pero sí va a ser una previsualización, por ejemplo, para una animación. Si nosotros estamos haciendo una animación de cámara o estamos siguiendo con la cámara ciertos personajes, que podamos ver un video a modo de boceto de cómo sería esa secuencia para después enviar esa animación de cámara a renderizar realmente. Esta es una herramienta que se utiliza en la etapa de boceto antes de llegar casi a las últimas etapas de producción, ¿sí? Antes de realizar los renders finales, y sirve para ir chequeando si los planos de cámara están bien, si los encuadres están bien, si la iluminación en general va acorde también al movimiento de las cámaras y demás. Como último punto a tener en cuenta al momento de realizar los renders es que tenemos que guardarlos en un formato específico, como ya vimos, y podemos elegir de entre varios, ya sea dependiendo del proyecto lo que necesitemos. En este caso, si vamos a realizar un proyecto en el que vamos a aplicarle postproducción y vamos a aplicar otros fondos o vamos a mezclar imágenes, lo mejor es guardarlo en formato PNG, ¿sí? Como por ejemplo, para tener lo que se llama el canal alfa activo y poder utilizar este recurso de las transparencias en la imagen para poder combinar y componer escenas, como por ejemplo en After posteriormente. La idea es poder realizar los renders finales desde Maya y realizar algunos retoques o efectos de partículas que tal vez al renderizar en Maya tardaríamos mucho, pero que se podrían agregar en After de manera mucho más rápida en el proceso de producción. Hay muchos efectos que terminan agregándose o terminándose de esta manera, ¿sí? Se prueban las luces, se prueban algunos elementos de Maya y otros efectos se agregan posteriormente en postproducción también para, de alguna manera, no ampliar el tiempo de render que tendría que hacer todo junto desde Maya. En este punto vamos a entrar en detalle sobre la actividad práctica que deben realizar con los temas que vimos posteriormente. Vamos a tener en cuenta algunos detalles de la consigna. Lo primero va a ser aplicar y editar materiales en un modelo 3D y luego vamos a renderizar la escena así con una iluminación específica. Algunos puntos clave que les van a servir para realizar la actividad los vamos a ver a continuación. El primero es crear materiales opacos, translúcidos para vidrios y con brillo para superficies metálicas. Esto es importante ya que al momento de renderizar vamos a notar estos detalles y esta diferenciación de materiales. Otro punto importante es que se podrá modificar el color de los materiales para generar variantes en los automóviles y edificios que posee la escena.
se podrá aplicar y editar un material emisivo de luz, ¿sí? Que es de tipo incandescente, para representar las superficies que emiten luz desde los autos y el alumbrado público. Esto es una opción que ustedes pueden aplicar, ¿sí? Que ustedes tienen como, que la pueden aplicar ya sea con luces o con materiales que emitan luz también. Ahí ustedes van a poder decidir cómo aplicar esto. Siguiendo con la metodología, sería útil que puedan seleccionar polígonos específicos en las mallas para aplicar los materiales. Nosotros dentro de la escena tenemos diferentes elementos y algunos elementos puede que utilicen más de un material en sí. Entonces lo que podemos hacer es clic derecho, seleccionar las caras o los polígonos específicos y después hacer clic derecho de nuevo y aplicar un material que tengamos ya creado previamente. De esta manera vamos a poder aplicar materiales o múltiples materiales a un mismo objeto, a una misma malla poligonal. Otro punto importante es que se deberán crear diferentes variaciones del material para aplicar los colores en los objetos. Pueden modificar los colores de los autos, entonces la idea es que puedan crear un material duplicado, ¿sí? Para cambiarle el color y que no queden todos los elementos uniformes. Para complementar se podrá agregar también la iluminación de Skydome o iluminación natural del sol. Ustedes pueden decidir si utilizar un Directional Light, ¿sí? O un Skydome. Y por último se deberá realizar 2 renders con el motor de Arnold, ¿sí? Que muestren el resultado final. La idea es que utilice una resolución de base, ¿sí? 960 x 540, que es la resolución que ya viene por defecto o predeterminada de malla. En este caso vamos a ver un ejemplo de cómo debería verse el resultado final de sus escenas. La idea es que puedan llegar a obtener una iluminación natural, pueden usar el domo de luz, ¿sí? O la luz direccional para simular la luz del sol. ¿Sí? Después van a aplicar materiales también, en general van a tener que aplicar materiales opacos, pueden ser Lambert, Blinn y demás. En principio estaría bueno que en las zonas donde hay vidrio, donde ustedes reconocen que hay vidrio, puedan modificar el parámetro de opacidad, ¿sí? O de transparencia en el material y se pueda ver levemente si transparente, eso estaría bueno. Y donde ven la iluminación, en la iluminación peatonal, puedan aplicar un material incandescente o agregarle luces si ustedes prefieran.